Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en el podcast. Espero que quien sea que esté escuchando le guste muchísimo la conversación, les sirva de algo, les pueda yo aportar algo. Entonces, sí, muy contenta y muy emocionada por estar aquí. Oye, primero que nada, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Mexpat? Así que podemos empezar por ahí. Sí, claro, bueno, el proyecto llegó la chica Jimena, Mm. me contactó, me platicó el proyecto, que era un podcast en el que hablaban con mexicanos que estaban en el extranjero para compartir sus experiencias y me parece un proyecto súper bueno porque a veces alguien quiere irse a otro país o decide estar en otro país trabajando, estudiando de intercambio, llámalo XY, y a veces es solo, ¿sabes? Son experiencias que, para las que nadie te prepara. Hay una frase que me gusta mucho que dice que un año viviendo fuera de tu país equivale a 4 años en tu país. Amor. Entonces, yo creo que eso completamente sí, porque te aprendes a ser autosuficiente, a tomar decisiones que igual y no estás listo para tomar, pero las tienes que hacer porque te tienes que volver independiente y cosas que nadie te guía, que si tú las buscas en Google no sabes a quién preguntarle. Entonces, estas experiencias, siempre escuchar a alguien que ya lo vivió, sea lo que sea, hay algo que puedes tomar y hay algo que puedes aprender e implementar tú. Entonces, me parece súper bueno porque al final lo hablábamos un poco antes, la gente menosprecia el poder de una comunidad y el poder de escuchar de viva voz cómo se hacen las cosas o cómo surgieron o cómo tuviste que resolver X, Y cosa en el extranjero, con otras personas, con tu familia. Entonces me parece increíble el proyecto y por eso es que decidí aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y estar aquí platicando mis experiencias. No, qué bueno. De hecho, qué bueno que coincidimos en eso. Creo que lo que yo podría añadir a lo que acabas de decir es que entras en un modo de sobrevivencia y Completo. totalmente necesario. Sí, sí, sí. Y como te digo, esto de que 4 años equivalen o sea, que un año en tu país equivale a 4 años, claro, porque aprendes un montón de cosas y te vuelves una persona mucho más resiliente y constante y valoras cosas que igual y antes son habilidades que tú decías, ay, bueno, pues sí, la disciplina y tal, pero es que aquí estás solo y si no eres una buena persona y no eres constante y no eres disciplinado y no aprendes a resolver tu vida, pues es que no vas a llegar a nada. O sea, te vas a encontrar obstáculos todo el tiempo y te encuentras más en el extranjero porque es un ambiente que no conoces, con gente que no conoces, con ambientes raros, choques culturales muchísimos. Bueno, en España es un poco diferente, pero vaya, hay gente que está en Japón y que ahí sí es una cultura completamente distinta, ¿no? O que tienes que convivir con personas que no son de lo que conoces. Entonces, sí, claro, es muy diferente. Y sobre todo romper los paradigmas, porque, por ejemplo, digo, yo lo digo por experiencia propia, más otras personas con las que he hablado de eso, cuando uno llega a este momento donde no entiende qué está pasando y por qué a uno no lo aceptan o lo rechazan o no te ayudan o lo que sea, y dices, ¿por qué demonios? ¿Por qué la vida no va como, o no funciona como Sí. supone que tiene que funcionar? ¿No? Sí, pero eso es parte y de la vida en general, pero en este contexto de vivir en otro país, Mm. más, porque te cierran muchas puertas, chocas muchas veces con pared. Podemos verlo desde el punto de los papeles, ¿no? Una visa, una nacionalidad, un papel y que te lo rechazan y tú, pero ¿por qué? Es que nadie me explicó. Así Así. es, búscate la vida, ¿no? Y no hay nadie que te ayude, eso es lo peor de Y no todo. hay nadie que te ayude y no hay nadie que te diga cómo hacer las cosas. Y tienes que empezar, bueno, ¿y dónde busco? ¿Y a quién le pregunto? Bueno, en Facebook, bueno, Mm. ChatGPT, bueno, déjame llamar al primo del amigo que conoce a alguien que una vez se fue y que tal vez me puede ayudar. Entonces es jalar y jalar y jalar de todos los recursos que tengas. Y eso pues te vuelve una persona más resiliente, mucho más segura, ¿no? La gente le tiene a veces mucho miedo al rechazo Sí. y en tu zona de confort, que bueno, estar en tu país no es una zona de confort, pero creo que la gente me entenderá que en tus costumbres y en tu círculo conocido de tus amigos y tu familia de toda la vida, pues igual y ya sabes qué puertas se te van a cerrar y cuáles no. O igual y tienes abiertas dentro de tu círculo, pero ya llegar a otro sitio donde nadie te va a ayudar, pues sí que te vuelve, como te digo, una persona resiliente y le pierdes el miedo a veces pedir ayuda, que mucha gente no está acostumbrada a hacerlo, o mucha gente le da vergüenza o por ego no quiere llegar y preguntarle a alguien, pero es que en el extranjero dices, bueno, pues déjame, rompo este paradigma de no pedir ayuda o rompo esta creencia que yo tenía de, ay, yo las puedo todas, porque te das cuenta que no, te das ¿Sabes cuenta que a qué? veces no. ¿Sabes qué? Ahorita me hiciste acordar es que creo que de estas historias hay muchísimas. Me acuerdo de dos, una personal y otra de Facebook. Eh, Uh -huh.
No sé cómo sean tus amistades allá en Marbella, si quieres ahorita nos platicas, pero Sí, acá, claro. por ejemplo, yo tengo un grupo de mexicanos, porque luego me preguntan, oye, ¿tienes amigos alemanes? Ah, pues conozco ahí un par, ¿no? Pero no son amigos, son más que como colegas o los ves una vez al año y eso a veces. Pero luego pues nos estamos ahí cabuleando, tirando carrilla unos a otros, pero luego también alguien manda un screenshot de un grupo de Facebook, ¿no? Por ejemplo, mexicanos en Múnich o mexicanos en Alemania, no sé qué, y justamente hay personas que hacen preguntas tontas para nosotros, pero también es gente que ya tiene 5, 10 años o más de 10 años viviendo en el país y ya has escuchado la misma pregunta 1000 veces. Entonces es como de, bueno, pero también al mismo tiempo hay preguntas que dices, ¿por qué se le ocurrió hacer eso? Te doy el ejemplo. Una Sí. persona, no me acuerdo quién fue, porque ahí sí no me acuerdo, pero me acuerdo, la historia es perfecta. Alguien preguntó, oigan, ¿saben dónde venden caldo de pollo? Es como, no, ¿Quién sabe? Esta persona igual tenía la urgencia, ¿no? Del caldo de pollo, pero son cosas que te vienen y dices, oye, ya no sé dónde comprar caldo de pollo, ¿no? sí, ¿Dónde lo busco? sí, sí, pero tal vez para esa persona era una necesidad extrema, ¿no? Es como, Sí, claro, no, pero sí, 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 lo puedo entender, o gente que quiera buscar X cosa y que en tu zona de confort, regresamos al mismo tema, en México igual y tú compras caldo de pollo y sabes perfecto y si no le preguntas a tu mamá y ella sabe, pero igual estás solo y dices, "¡Ah! ¿Qué sí, problema tan grande tengo? o te vas. ¿Dónde lo compro?" Sí, por eso te digo, es súper chistoso. Entonces, esa historia Sí. siempre sale. Sí, yo ahorita tengo otra historia personal, pero igual no se trata de mí, es justamente se trata de ti. Entonces, Oye, que una cosa de los grupos de Facebook, esos qué buena ayuda son, ¿eh? sí, Yo no creo que haya otro lugar, otra red social en la que puedas acceder a comunidades. Qué bueno que existe Mexpats ahora, qué bueno que estás aquí, pero los grupos de Facebook de verdad que cómo ayudan. No, en Marbella no hay uno específico como mexicanos en Marbella, pero sí que en muchas ciudades de Europa, y eso a quien sea que lo esté escuchando, búsquenlos. O en Europa hay un problema muy grande de vivienda, que si quieres después hablamos de ello, que no sé cómo sea en Alemania, pero en España es terrible el buscar una casa o buscar una habitación. Es el infierno en la tierra. Yo creo que eso es algo terrible. Y en Facebook de verdad que muchas veces te solucionan muchas cosas porque puedes preguntar y la gente te va contestando o encuentras gente con un problema similar y eso no hay en muchas partes. Entonces, yo como recomendación siempre busquen en Facebook grupos de mexicanos o de amigos o de vivienda o lo que sea, que se puede encontrar bastante buena información. Yo creo que latinos. Ujú, ujú. sí, 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 porque justo es gente que ya lo vivió y que te puede compartir experiencias. Que a veces si tú lo buscas en Google, ay, ¿dónde comprar caldo de pollo en Alemania? Pues igual y no tienes una respuesta exacta, pero sí te vas a encontrar en Facebook alguien que te diga, Sí, en la calle de tal está tal tienda que vende el Nor Suiza, yo qué sé. sí, sí, sí. Ay, qué bonito, qué bonito ejemplo. Pues sí, mira, si quieres, seguimos con ese mismo ejemplo para no cambiar de tema. Aquí en Alemania se da un caso muy, muy interesante y creo que no es específico de Alemania, pero se da el caso de que para un DEPA aplican cientos de personas. Entonces hay filas de gente formados para visitar un DEPA y obviamente es un volado. O sea, al final todos entregan papeles o solicitudes y pues obviamente las agencias de inmobiliarias, pues se lo dan a quien se les antoje. No es- Sí, no, mira, en España yo te voy a platicar más o menos cómo es. En España hay un problema gigante de vivienda. ¿Por qué? Porque no sé si tú sabes que hay un problema que se llama la España vacía. O sea, Ujú, y es que hay muchas partes de España en las que no tienen gente, en las que son pueblos completamente vacíos, incluso hasta te pagan por vivir en esos pueblos. Creo que en Europa también, en varios países de Europa tienen el mismo problema, pero en España hay muchas regiones que tienen nada de población. ¿Pero por qué? Porque la gente joven, evidentemente, quiere buscar universidades, quiere buscar trabajo y no lo encuentran en sus pueblos. Entonces se van a las ciudades grandes, más cercanas que tengan, y la concentración en las ciudades es altísima. claro. Y luego España, otra cosa, es que es un sitio muy turístico, muy turístico. España vive muchísimo del turismo. Madrid, Barcelona, Marbella está en Andalucía, Málaga, Ujú, 40 minutos, Marbella, en la costa. Entonces también es muy turístico. ¿Qué pasa? Que la gente prefiere eh, tener su apartamento para verano y no rentarlo a larga temporada, que ujú. gente normal que trabaja en el sitio, pues obviamente en esta larga temporada necesita quedarse años a vivir ahí. Y eso no lo ofrecen. Entonces, sube mucho el precio durante el verano, igual y ya puede bajar durante otras temporadas, pero no te dejan estar hasta verano, entonces solamente te dejan la temporada de septiembre a junio. Y luego, Totalmente sí, ocupado. porque la gente lo prefiere tener, ganan en un mes lo que se pueden ganar en una semana si lo tienen en Airbnb o en cualquier plataforma para renta de vacaciones. Entonces, tú buscas
una habitación siquiera, que yo lo he hablado con gente que vive aquí de muchos años y me dicen, ay, antes una habitación te costaba 150, 200 euros. Ahora hay gente que está pagando 1.200 euros por una habitación. Ujú. Estudios que son pequeñitos, antes te costaban 400, 500, hace 5 años. Ahora te están costando 1.500, 1.600 euros. Yo te estoy hablando de Marbella. Y luego hay mucha demanda y muy pocos sitios disponibles. Entonces tú mandas tu solicitud y o es una estafa, porque yo he Ujú. escuchado muchísima gente que la estafan. Recuerdo, tengo una amiga que había venido de prácticas a la empresa en la que yo estoy trabajando y esta amiga tenía el departamento, ya se lo habían enseñado, era con una agencia, le dicen, bueno, vale, puedes venir, pero imagínate, el alquiler mensual son 1.000 euros. Me No sé. tienes que pagar 6 meses por adelantado. Vale, como ya había visto el sitio, le gustó, dijo, bueno, vale, los voy a pagar. Había visto el apartamento, o sea, había entrado, era con agencia, firmó contrato y todo. Llega el día que le van a dar las llaves y está ya con todas sus maletas afuera, no se aparece nadie. Obviamente, pues se mete a demandar, se mete a buscar quién era la persona, porque pues eran 6.000 euros, que nadie te los va a regalar, y es bastante dinero, son 120.000, más de 120.000 pesos. Y lo que pasa es que era una red Una agencia de fantasma. estafadores, sí, de estafadores que funcionaban en varias partes de Europa y que justamente hacían este tipo de cosas. Y lo que ellos hacían era alquilar en Airbnb un sitio para poder hacer visitas, que la gente confiara, hacer contratos falsos y cobrarles el depósito. Y se quedaban con el depósito y desaparecían. Ujú. Y esa es una de muchas historias que he escuchado. Muchísima gente le estafan. Entonces, ese es problema número uno. Y problema número dos es que muchísima gente mete solicitud y como los que son dueños, eh, pues tienen tantas solicitudes, se dan el privilegio de decir, pues yo te voy a cobrar fianza, más mes de agencia, más mes corriente, más 2 meses de depósito. Entonces, para entrar necesitas 4.500 euros y si quieres, y si no, me busco otro que sí los pague.